Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. 2 semanas sin grabar, pido disculpas, pero volví a mi Buenos Aires, queridos, 2 semanas, y la verdad es que estuve con muy poquito tiempo y lo quería disfrutar entre familia, amigos, trabajo, entonces se me complicó muchísimo, pero como debo mucho, hoy vengo con un episodio fuertísimo. Yo creo que es un episodio único que nadie tiene, que yo creo que va a ser polémico para muchos. Si en algún momento me sienten irónico, les pido disculpas, pero ahora les voy a explicar por qué y de qué va a tratar este episodio. Antes de eso, como siempre, esto es La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. A mí me encuentran en mis redes. En Instagram soy @Jorge Luis S oficial. En Twitter soy @Jorge Luis S-77. También me encuentran, por supuesto, en TikTok como Jorge Luis Oficial. Ahí están muchos videos. Ahora lo tengo un poco abandonado, pero ya lo retomaré. Además de este podcast, tengo el honor, el orgullo y la felicidad de estar haciendo Desclasificado podcast con el equipo de Pepe y Chema, con Mauricio a la cabeza. Ya hay 8 o 9 capítulos puestos, los pueden encontrar en YouTube, en Desclasificado Podcast. Y la verdad que está súper bien, la verdad que estoy súper feliz con ese otro proyecto también. También, por supuesto, saben que soy director de Maussan Televisión y ahí también tengo ahora un programa que se llama Mi Entrevista Paranormal, que son entrevistas con celebridades mexicanas que han tenido encuentros, experiencias, cosas que no pueden explicar, y para mí también está realmente imperdible. Por lo menos yo los estoy disfrutando un montón. También vamos a tener hoy un audio muy interesante, muy largo, una experiencia en el Popocatépetl. Así que recomiendo seguir enviando los audios, las experiencias, preguntas a mis redes o al WhatsApp de la Huella OVNI, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Esta no es una línea para conversar, no es que si ustedes me contestan yo la tengo conectada y voy a estar conversando con ustedes. A veces lo hago porque justo lo enciendo para bajar información y contesto y alguien me contesta, pero es una línea que es más de ida que de ida y vuelta. Ahí ponen audios con experiencias en primera persona, preguntas, reflexiones, comentarios, todo lo que quieran que vaya saliendo. Obviamente vamos con un retraso fuerte, estoy todavía subiendo comentarios y respondiendo preguntas del año pasado, pero estoy tratando de apurarme para poder llegar a las de este año, pero sigan poniendo porque ese es el espíritu de este programa. Hoy decidí responder, como les decía, una pregunta que nadie me hizo. Pero ¿qué pasó? Bueno, este podcast lo estoy grabando el 27 de septiembre del año 2025, casi me equivoco en el año, y por ahí lo escuchás en un año, en 2 años, porque esto obviamente queda y sigue ahí y tal vez haya cambiado la temporalidad de lo que vamos a hablar hoy, como ya lo ven en el título, pero esta semana se dio a conocer un estudio de carbono 14 que encargó el equipo de científicos de Steven Greer a una universidad en Estados Unidos, y se volvió a generar una polémica muy grande. Y yo me puse a leer esa polémica y veía gente diciendo no entiendo por qué siguen con eso, si ya se comprobó. De hecho, leí a alguien que dijo Jaime ya comprobó que la esfera es una artesanía. Después otra persona que decía que el carbono 14 estaba mal datado, otros que decían que el informe era falso porque los logos o había una cuestión de corrección, otros que decían que la datación no tenía que ver con la esfera sino con un elemento de la esfera, otros que decían que no se puede hacer un carbono 14 sobre un polímero, otros que decían que no sé, y es como que viene desde hace mucho, o sea, constantemente hay debates sobre la veracidad de la esfera, sobre el modo de investigación, sobre qué se descubrió, sobre qué no, si es falso, si es real, si es una estafa, si es gente que lo quiere tapar y demás. Y yo pienso que si es válido que todos demos opiniones, también es válido, sobre todo cuando estamos hablando gente con micrófono, que esas opiniones estén fundamentadas. Hay algo que, a ver, yo soy periodista, como muchos de ustedes saben, por ahí otros no, entre otras de mis carreras.
Soy periodista, entre otras, como les digo, también soy productor de televisión, por supuesto, soy guionista, soy dramaturgo, soy un poco inquieto, les pido disculpas. Pero bueno, soy periodista y cuando yo fui a la universidad, a mí lo primero que me enseñaron era chequear fuentes. Y a mí lo que me pasó es que yo veo mucha gente hablando con los papeles publicados, pero que no van a la fuente, no preguntan qué es eso, sino que toman conclusiones de lo que ven. Y esas conclusiones las hacen un todo. No creo que sea con malicia, pero yo creo que sí es con falta de pericia. Y esa falta de pericia lo que termina haciendo es confundiendo, generando que se digan cosas que no son, que se genera un caos que no son y que no terminemos entendiendo qué está ocurriendo. Esto no significa que yo les estoy diciendo crean todo esto que vamos a plantear, porque por supuesto saben que mi postura en la vida es doy la información, ustedes toman decisiones. Yo siempre me corro de las verdades absolutas. Yo no creo en las verdades absolutas, creo en las grandes preguntas más que en las grandes respuestas. Bueno, dicho todo esto, y para mí que sí, realmente es muy fácil, estando al lado de Jaime Maussan, decidí hacerle una propuesta de hacer una especie de ping-pong de pregunta y respuesta, donde le pregunto cada uno de estos temas polémicos para que él responda. Y lo que les propongo es que escuchemos a Jaime Maussan respondiendo cada una de las polémicas que hay detrás de la esfera de Buga. Bueno, vamos a ir a esta pequeña nota y después seguimos con el programa. Bueno, Jaime, un poco lo que te decía es esto de, a mí me está indignando un montón como periodista que está todo el mundo hablando sin ir a las fuentes, sin preguntar. Para mí está buenísimo debatir, está buenísimo poner en duda, pero me parece que está buenísimo hacerlo con elementos, hacerlo periodísticamente, como se hace un debate y como se hace una investigación. Y hay como un montón de cosas dando vueltas alrededor de la esfera de Google y un montón de gente criticando que no se entiende por qué. No sé si llamarlo la voz de la inocencia o la voz de la ignorancia, porque desafortunadamente las personas que están cuestionando esto lo hacen desde su punto de vista, no basado en los resultados de los análisis obtenidos por el laboratorio número uno en prestigio, en profesionalismo, en cuanto al análisis del radiocarbono 14. Entonces, cuando tú tienes una fuente de ese tamaño y te pones a decir que se equivocaron, que no está bien hecho el análisis, o por otro lado, te pones a decir que se falsificó el documento, que porque el sello es antiguo, que a partir del 2016 cambió, y lo cual ya se demostró que es absolutamente falso. Cuando empiezas a decir que Jaime Maussan lo que pretende con la esfera de Buga es destruir al mundo en combinación con el Cometa 3 y Atlas, cuando escuchas de que me están ligando ya un cartel, el cartel de Buga le llaman, pues te das cuenta que es como cuando te meten un gol y el gol es legítimo y ya lo revisaron y ya se dio cuenta de todo el mundo que es verdadero y tú sigues peleando y tú sigues diciendo y tú sigues insistiendo que no lo es porque no te gusta, porque no quieres que sea, o sea, todas las acciones que están tomando estas personas son predeterminadas, o sea, ellos cuando tienen el análisis frente a ellos no lo ven, no lo leen porque no quieren leerlo, porque no quieren enterarse, porque no quieren aceptarlo. Tomaron una posición desde el primer momento de que esto era falso y poco a poco, paso a paso, prueba a prueba, se ha ido demostrando que es auténtico el descubrimiento. Y entonces cada vez que presentamos una prueba inapelable, una prueba incontrovertible, irrefutable, vienen con los argumentos más absurdos. Ya no hablan de la fibra óptica, ya está aceptado. Entonces esta esfera tiene fibra óptica, entonces esta esfera tiene una fuente de energía en su interior, porque ya no hablan de esto, o ya se determinó que eso era falso. O sea, realmente pues ya no sé qué decirte, pero en este momento me tienes sin cuidado. Sé que la verdad es la que va a persistir, el resultado ahí está, a menos que el laboratorio llegue y diga, ¿sabes qué? Me equivoqué. Fíjate que no, esos análisis que presenté eran de otra cosa que hice y me equivoqué, se traspapelaron las cosas. Si no es así, entonces pues el veredicto está dado. Y el veredicto es inapelable.
inapelable. Ojalá y lo entiendan y se acostumbren a la idea. Esta esfera estaba volando, esta esfera estaba levitando, esta esfera bajó a tierra, esta esfera fue recuperada por una persona, entregada a otra, quien me la entregó a mí. Yo la tengo y la seguiremos estudiando e investigando, ¿no? Entonces, ahora sí que le duela a quien le duela, le molesta a quien le moleste, la verdad persistirá. A partir de esas preguntas que por ahí para vos son obvias, pero son las cosas que están dando vuelta en internet todo el tiempo. La primera, leí por un montón de lados, Jaime Maussan demostró que la esfera es una artesanía humana. ¿Esto es real? ¿Cuándo lo demostré? Siempre he tenido que demostrar exactamente lo contrario. A la única gente que le dije que era una artesanía fue cuando entraba aquí con mi bolsita, con la esfera dentro, después de que llegó y que la recogí, donde se recogen los equipajes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Me preguntaron qué es, le dije es una esfera, y me dijo, ¿y qué es esa esfera? Le dije, es artesanía, una mentira piadosa, y ya pasé. Es la única vez que he dicho que es artesanía. Fuera de eso, no lo hice en ninguna parte. O sea, vos la trajiste en un bolso, porque la segunda pregunta... Sí, y me dicen que es imposible, que cómo es posible que yo haya pasado por seguridad 2 veces. Bueno, en primer lugar, en Colombia no la pasé, porque me echaron para atrás y la tuve que meter en lo que llaman en la parte de abajo, en equipajes, con el miedo de que me la fueran a robar. Ya cuando apareció en México, pues simplemente no tuve que pasar más. Bueno, sí pasé por el aparato donde te revisan todo. Me preguntaron qué era y dije, la verdad es una esfera. ¿Y cómo podría haber sabido seguridad que no es una artesanía? ¿Quién está preparado para que tú lleves en tu bolsa una esfera que fue encontrada levitando? Una esfera de otro mundo. ¿Quién está preparado a eso? No hay un solo guardia en el mundo que hubiera podido decir lo contrario, que no era una artesanía. Segundo, volaba con un hilo. ¿Con 10 kilos? Bien. No, pues por favor, hombre. ¿Y dónde está el dron? ¿Dónde está? Tendría que estar a más de 100 metros de altura. Y ve los movimientos que realiza. Entonces, ¿dónde está el hilo? Se han hecho diferentes análisis, al menos 2 o 3 equipos han hecho el análisis, ya han llegado a la conclusión de que se trata de un video legítimo. Punto. Ni siquiera donde dicen que hay un hilo. El de Mulaló es un hilo, es un reflejo, ya se demostró que es un reflejo. Está muy perpendicular, si fuese un hilo de... Esto, por favor, tendría que estar sesgado hacia un lado o hacia el otro, pero no puede estar perpendicular si el dron que la está jalando está en uno de los dos extremos. Entonces, por decirte algo, pero además, ¿en dónde se grabó? En un lugar, en una montaña muy alejada. Entonces, que estos muchachos que entregaron la esfera verdadera para su análisis, que realizaron el mejor video de la historia, ellos mismos se van a poder falsificar un video con todo lo que implica para destruir su caso. Es absurdo. Bien. Cuarto, la esfera es falsa porque los dibujos y los símbolos parecen hechos a mano. Pues fueron hechos a mano. Yo creo que fueron hechos. Ahora, ¿por qué? No sé. La esfera fue construida con un método muy antiguo de arena húmeda. ¿Por qué? No lo sé. Tiene 12.650 años, quizá esa sea la explicación. Quizá la hizo una civilización terrestre antigua con un grado de conocimiento que quizá llegó desde el espacio exterior y lo aplicaron aquí de la manera más sencilla y funcionó. A lo mejor les enseñaron a hacerla y aquí la hicieron, ¿no? Esa es una posibilidad muy real, ¿no? Entonces, la verdad no sé. O sea, hay tantas cosas. Yo también, o sea, cuando la vi y vi estas letras así hechas con mano temblorosa, evidentemente a mano sobre un metal muy duro, pues me surgieron muchas preguntas, pero la investigación ha demostrado que es un caso auténtico. La fibra óptica está por toda la esfera, no solamente la detectó la Universidad Nacional Autónoma de México, la gente que vino con Steven Greer, que son ex científicos de la NASA, también la detectaron. En breve nos van a dar la composición de esa fibra óptica. ¿También es falso? Steven Greer vino porque él ya había visto objetos similares con fibra óptica. Él vino porque no sé qué exactamente le atrajo. Él vio que podía ser esto real. Vino con Eric Burlinson y vino con este grupo de personas. Trajo a los científicos y entonces vino con Danny Sheehan y pues
se convenció aquí que la esfera era real. Él mismo vio los análisis, le comunicaron sus científicos lo que habían encontrado y ¿tú crees que él se involucraría con un caso falso? Yo creo que él se va a involucrar para sacar conclusiones, pero a mí lo que más me impresiona es eso, yo me acuerdo que él a mí me dijo, yo vine porque yo ya vi fibra óptica insertada. Ok, sí, creo que tienes razón. Ahí sí, algo, también me comentó algo de eso, pero ahorita no lo recordé, que efectivamente una de las razones que le llamó la atención es que él sabía que estos objetos tienen fibra óptica y por tanto le pareció que había ahí, que era verdad, que era un detalle que le decía a él que esto podía ser cierto. Yo no esperaba encontrar fibra óptica. No. ¿Y quién me lo dijo? Un científico de altísimo nivel de la Universidad Nacional. Tampoco cuenta, hermano. Bueno, y ahí empezó el debate. No, es un reflejo del microscopio. No, sí fue un reflejo. Sí tuvieron razón. Es un reflejo sobre la fibra óptica. Pero eso no quita que no haya fibra óptica ahí. Pero los que criticaron eso después no dijeron nada, tenían razón, en un reflejo. Nosotros admitimos en cuanto sí, nosotros pensamos, yo pensaba que esos puntitos así alineados en círculo eran la fibra óptica. Hasta que lo hicimos nosotros mismos, y cuando lo hicimos nosotros mismos dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que aceptar que nos equivocamos. No son 6 filamentos de fibra óptica ordenados así, podría ser un solo filamento de fibra óptica que está reflejando la luz de los microscopios, la luz del LED de los microscopios, pero eso no lo hace falso, la fibra óptica sigue estando ahí. Sexto, creo que vamos por el sexto. La investigación no es seria porque solo investiga quien Jaime Maussan quiere. ¿Y cómo es eso? No entiendo eso. Y hay mucha gente diciendo, no hay una investigación. Va cualquiera a ver la esfera y solo la ve quien Jaime Maussan quiere. No es cierto. Mira, hay mucha gente que viene solo a ver la esfera. No, ahí sí soy más restrictivo. O sea, o la saco junto a la gente y le digo, vengan tal día y se las voy a mostrar. No la voy a estar sacando cada vez que alguien viene a verla. Pero si viene un científico con credenciales, claro que me interesa. Claro que me interesa. Yo no le he ocultado la información a nadie. Y repito, soy restrictivo en cuanto a la curiosidad. O sea, repito, no le voy a presentarles fuera a cada persona que viene y me dice, quiero verla. Imagínate. Sí. ¿La esfera emite señales? Sí. Sí, y no solamente no solamente emite señales, sino que recibe señales. Y la diferencia de la potencia entre ambas es de 5 veces. Se reciben señales 5 veces más fuertes que la esfera emite. Quizá porque la esfera ya no tiene energía, pero aún sigue funcionando. Y yo quiero aprovechar ese detalle para ver si es posible a través de ella mandar algún tipo de señal o tratar de entender lo que dicen las señales que llegan. Lo vamos a intentar, muy complicado sí, como también es complicado que queremos hacerla levitar. Es una meta que se ha propuesto Rodolfo Garrido y pues vamos a ver si lo logra. Yo tengo muchísimas dudas en que se pueda hacer, me voy a volver loco si lo logra. Él si quiere está muy, muy entusiasmado a ello y yo lo voy a apoyar. Después, ahora con el carbono 14, ya explicaste que el documento no era falso, explicaste lo del logo, pero ahora empezó a surgir 2 cosas. Por un lado es falta información. Eso es solo una página, me imagino. Falta información de que ahí está, ya leyeron el análisis. En cuanto al análisis, falta información del análisis. Dice que faltan los equivalentes y cosas que deberían haber puesto, pero no sé. Pues vayan al laboratorio, le voy a decir a Gris que puede. Pero yo creo que lo esencial está ahí. O sea, es buscar. Para decir, ¡ajá! No presentaron esto, entonces es falsa. ¿Y la datación es sobre qué? ¿Sobre algas, como están diciendo? No son algas, son pseudópodos. Ajá. Son calcáreos. Sí. Son organismos que viven en el mar. ¿Por qué llegaron ahí? No sé. Yo le pregunté a Greer por qué están ahí. Tampoco sabe. Pero están ahí. Están metidos en la resina. Porque tampoco esperábamos, creíamos que era plástico lo que protegía a la fibra óptica. Y no, es resina vegetal. Y se va a hacer un intento, me lo dijo Greer, para determinar exactamente de qué planta o árbol viene.
lo cual indicaría ya de entrada que podría ser terrestre esta esfera o fabricada aquí. Si se demuestra que es un árbol de aquí, pues yo creo que hay muchas posibilidades de considerar que quizá lo que te decía, se habla mucho de la Atlántida y se habla de Lemuria como civilizaciones avanzadísimas. Podrían haber sido civilizaciones muy avanzadas en conocimiento, pero no tanto en un sistema capitalista de consumo como el que vivimos, donde pues realmente utilizamos recursos de manera indiscriminada en nuestro planeta. ¿Por qué se hizo con una técnica de arena húmeda que tiene más de 5,000 años? Y esto podría demostrar que tiene más de 12,000 años. Quizá ellos mismos les enseñaron a hacerla. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que este conocimiento llegó de otro lado y fue tomado por seres humanos aquí que desaparecerían con la caída del cometa? Yo sí creo, bueno, hay tres posibilidades. Una es que cayó un cometa que se dividió en 9 partes, se llaman el cometa Clovis o el cometa Younger Dryas. Cayó en Canadá, en Estados Unidos, cayó en México, cayó en Turquía las partes más grandes en el norte de Canadá, lo cual fundió los hielos y elevó hasta 50, 60 metros el nivel de los mares. Es posible y posiblemente desaparecieron los Clovis, podrían haber desaparecido si vivían en islas estas civilizaciones antiguas, podría haber habido un cataclismo que ellos no pudieron anticipar, quizá no tenían toda la tecnología para observar afuera, ¿no? Es interesante lo que decís porque la cultura Clovis cruza el estrecho de Bering hace 12.500 años. Es lo que dicen, bueno, pues ahí está. Y desaparecieron con este cambio climático súbito. La otra posibilidad es que se haya movido el eje físico, el eje polar de la Tierra, y entonces incluso dicen que la Tierra se haya puesto de cabeza, ¿no? Es otra de las posibilidades que dicen, ¿no? O sea, algo causó un cambio climático súbito, que veníamos en un proceso de calentamiento de 100,000 años, nada como ahora, ¿verdad? Desde luego. Y estaba al final de la última glaciación, cuando pasa esto, y entonces regresan los hielos por 1,000 años. Y luego ya, a partir de los 10,000 años, o 8,000 después de Cristo, no, antes de Cristo, perdóname, antes de Cristo, puede ser que ya las civilizaciones empezaron a desarrollar como Gobekli Tepe. En Perú hay otras que dicen que tienen también muchísimos años, 10, 15,000. Todo podría venir de lo mismo. Maravilloso. ¿Qué te pasa cuando ves tanto caos? ¿Vos pensás que es de torpe, que es tanto caos informativo, tanta gente diciendo tantas cosas? Porque de verdad... Es la voz de la inocencia, hermano. ¿Qué quieres? Me dan hasta ternura a veces. O sea, son tan absurdas, tan estúpidas sus aseveraciones que me dan ternura. O yo no sé, también llamarlos ignorantes, tontos, brutos, que no se dan cuenta de nada, ¿no? Y ahora con internet, pues cualquier voz suena, es lo más democrático que hay, pero desafortunadamente se le da acceso a personas que no tienen las credenciales, no tienen los conocimientos, no tienen nada. Y alguna de esta gente que está criticando, desde los más fuertes hasta los más débiles, ¿te han llamado para chequear fuentes o debatir? No, ni ahora ni antes, nunca. No, porque ahí se pierden, ahí perderían. No pueden soportar un debate, ninguno. No, estiran la piedra y esconden la mano, nada más. La voz de la inocencia, la voz de la ignorancia. Gracias, amigo. Gracias. Ya me voy. Gracias, Jaime. La verdad que para mí es impresionante todo lo que dijimos porque de alguna manera es esto, es ir a la fuente, es esto con lo que yo terminaba, es si hay cuestionamientos, es preguntar, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué falta esto? ¿Por qué esto no me cierra? Pero hacer análisis sin la contraparte es algo que, a ver, aparte es algo que sí se viene haciendo mucho desde miradas escépticas. A ver, yo recuerdo, perdón que siempre vuelvo a lo mismo, pero muchos de los testimonios que se hicieron desde la Oficina de Investigación OVNI Argentina en el último tiempo, yo he hablado con los testigos y ellos llegaron a conclusiones sin hablar con los testigos. Acá pasa un poco lo mismo. Es un poco, a mí me suena
casi a resabios del informe Robertson, ¿no? De empezar a burlarse para que la gente deje de hablar. Obviamente todo el mundo tiene derecho a hablar, obviamente yo no soy dueño de la verdad, de hecho no sé cuál es la verdad, yo sí sé que no es una que no es una estafa, sé que Jaime fue solo a buscar la Colombia, sé que cuando yo la vi le tiré agua y no pasó nada, pero que empecé a pasarle un hielo y se quedó pegada en donde dicen que es un chip, sé que cada vez que me acerco me duele la cabeza, pero eso no significa nada, son los puntos que a mí me llaman la atención y sé que se está invirtiendo un montón de dinero, que no es un negocio como muchos están diciendo y hay mucha fantasía también atrás de eso, pero no sé en qué va a terminar. Tal vez estas pruebas que determina hacer Steven Greer definen que son humanas, y ahí entrará otro debate, ¿no? Si es humana o si no es humana, es quién la hizo, por qué y para qué se hizo. Obviamente yo no quito que los argumentos y contraargumentos pierdan validez. De hecho, antes de la charla yo le decía a Jaime, para mí es muy válido que cada uno diga lo que piensa y que cada uno sume al debate de manera positiva y de manera negativa. Así funcionan los avances científicos, así funciona todo. Pero yo creo que en este tema hay una falta de diálogo que para mí no está bien, no está bueno que haya conclusiones sobre fragmentos sin discutir, consultar o incluso llamar y preguntar a quien tiene los datos para chequear cómo son. Nada, es mi opinión, es mi humilde opinión y lo único que quería era tener esta parte, tener estas preguntas, hacerle estas preguntas que son las que yo me fui encontrando en internet para que Jaime nos pudiese dar su respuesta. Ahora queda en cada uno eh, qué es lo que piensan de las respuestas que dio Jaime. Eh, yo creo que hay que construir, obviamente descartando todo lo que no es, pero me parece que la construcción y la deconstrucción tiene que ser siempre en diálogo y con las pruebas, no suponiendo o infiriendo sobre partes de elementos, porque inferir sobre partes de elementos en realidad se cae toda investigación, se cae toda conclusión y pasa de ser un relato objetivo, o sea, un relato de un objeto, a ser un relato subjetivo, un relato desde lo que tengo adentro. De hecho, gran parte es desde si lo quieren a Jaime, defienden y si no lo quieren a Jaime, atacan y dicen es una estafa. Me he encontrado cientos de personas diciendo no, ¿por qué es una estafa? Y yo pregunto, ¿por qué? Y nadie me responde. O está demostrada que es falsa, o es impresentable. Y qué sé yo soy un fanático de los argumentos, de conocer, de ver. Vuelvo a decir, y lo que digo desde la primera vez que hablé de la esfera, yo no soy parte de la investigación de la esfera, leo los documentos cuando llegan, he estado muchas veces en contacto con la esfera, me sigue doliendo la cabeza. Anécdota de esta semana, estaba Rodolfo Garrido con un agente reunido. El día que llegué de Argentina, justamente, creo que fue el martes, y empecé a tener un dolor de cabeza terrible. Me doy vuelta y le digo, la tenés ahí arriba, ahí estaba la esfera arriba del escritorio y me fui. O sea, porque yo en algún punto también digo, bueno, por ahí es sugestión mi dolor de cabeza, pero ni vi que estaba. Ni vi que estaba y el dolor de cabeza vino, qué sé yo. Yo no sé qué es. Me parece extrañísimo y me parece que los debates funcionan, la tesis y la antítesis, esta cuestión dialéctica es lo que nos ha hecho crecer siempre como humanidad para llegar obviamente a la síntesis, a la conclusión de qué es lo que hay, pero me parece que esa dialéctica, como lo dice la palabra, se basa en el diálogo y donde no hay diálogo no hay dialéctica, hay gente infiriendo. Y me parece que estaría buenísimo que esas inferencias, quien tenga muchas dudas, quien tenga puntos para poder sacar conclusiones o descartar elementos, deberían ser parte del diálogo, no de la inferencia. Es mi mirada, es mi forma de ver y ojalá no se lo tomen a mal. O sea, esto no se corre de mi mirada. O sea, yo no creo en las verdades absolutas, yo creo en las preguntas. Yo siempre pido cuestionar las respuestas, pero también pido que las leamos, es lo que digo siempre. O sea, escuchemos todos los argumentos, pero escuchémoslos en serio para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Tengo una experiencia en primera persona gigante hoy. Así que el programa va a durar un tiempo más. Es una
experiencia de media hora en el Popocatépetl, como les decía. Juan Carlos es quien la envió hace más de un año. La envió, por supuesto, al número de WhatsApp de la huella OVNI, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Y hay algunas imágenes que las voy a subir a Twitter el domingo. No, lo voy a subir hoy mismo una vez que suba el episodio, el sábado 27, con el hashtag La Huella OVNI. Ahí van a ver todo lo que me envió Juan Carlos. Y como siempre les digo, mándenme esas experiencias, lo que ustedes vivieron, lo que alguien les contó. Este no es un espacio para juzgar, es un espacio para escuchar absolutamente todo lo que llega. Obviamente si veo algo que es una falta de respeto o que es una burla no va a salir, pero lo que son experiencias genuinas, mi idea y mi plan es nunca juzgarlas, simplemente escuchar para que entre todos cada uno pueda sacar sus conclusiones. Bueno, vamos con la experiencia de Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Te saludo con mucho gusto desde México. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Peralta. Esta experiencia que te voy a compartir la viví junto a mi compañera de vida y aventuras, Adriana Hernández Rojas. Nosotros somos fotógrafos, montañistas, mochileros, creadores de contenido y tenemos un canal de YouTube que puedes encontrar como Charlie Rodríguez, en donde documentamos y compartimos algunas de nuestras experiencias. Y este extraordinario suceso tuvo lugar la madrugada del lunes 15 de mayo del año 2023 en las cercanías del volcán Popocatépetl. Pudimos ver y videograbar un objeto volador no identificado, un poco más grande que una estrella, pasar de manera horizontal por encima del cráter del volcán Popocatépetl, y este posteriormente hizo erupción. También tuvimos la fortuna de captar esto con nuestra cámara fotográfica, tomar algunas fotografías de este extraordinario suceso, así de que nuestro testimonio va acompañado de un video y de fotografías que refuerzan y sobre todo dan testimonio de lo que nosotros vivimos. Pero antes de compartirte con lujo de detalles este extraordinario suceso, me gustaría contarte un poquito más sobre quiénes somos nosotros y obviamente darte el contexto de por qué llegamos a este lugar, por qué decidimos ir ahí. Nosotros tenemos aproximadamente 7 años haciendo montañismo, ya practicando el montañismo de manera más formal y constante, pero siempre nos ha gustado caminar, conocer la naturaleza, explorar. Tenemos este espíritu aventurero que nos lleva a conocer ecosistemas en el bosque, en la selva, en la montaña, en el desierto, a internarnos en ríos subterráneos, a acampar adentro de cavernas, de lugares que regularmente la gente no conoce y no acude, pero que nosotros tenemos esa necesidad de conocer, de tener este vínculo y esta conexión con la naturaleza de manera muy importante. Gracias a esto también nosotros como fotógrafos hemos aprendido mucho. Muchas veces cuando vamos a los volcanes no tenemos el tiempo necesario para hacer fotografías que teníamos en la cabeza hacer, que queríamos hacerlas, pero que implicaban una logística y una planeación muy importante. En este caso, el volcán, como está en erupción, había tenido desde lo que es marzo y abril del año 2023, del año pasado, un incremento en la actividad volcánica. Nosotros pudimos observar que esto estaba intensificándose y sabíamos que era el momento para que nosotros buscáramos lograr esta imagen. Entonces, bueno, empezamos a investigar ya de manera mucho más constante, a monitorear el volcán. Prácticamente todos los días monitoreamos el volcán a través de la página de las Webcams México, que transmite 24 horas del día la actividad volcánica. Estas cámaras están distribuidas en diversos puntos alrededor del volcán Popocatépetl y lo monitorean, y uno tiene acceso a estas páginas a través de internet y puede observar lo que sucedió. Por ejemplo, toda la noche tú te puedes levantar en la mañana y observar lo que sucedió toda la noche. Entonces nosotros empezamos a hacer estas observaciones, a notar que las erupciones volcánicas sucedían básicamente en el transcurso de la noche y de la madrugada.
Entonces, bueno, sabíamos que teníamos que estar prácticamente toda la noche haciendo estas observaciones y nos faltaba un lugar importante para verlo. Cuando nosotros ascendimos al volcán, llegamos por una zona que justo es una vereda que lleva de Paso de Cortés a Santiago Ixtalitzintla, Puebla. Es una vereda que pasa prácticamente por el costado del volcán Popocatépetl. Esta zona es una zona volcosa, es una área nacional protegida, no hay mucho flujo de vehículos, no es una zona turística, a pesar de que hay ahí un par de sitios concurridos, no es una zona a la cual se puede acceder fácilmente. Esta zona normalmente es para los visitantes que vienen del estado de Puebla o de Amecameca, que son los que conocen bien la zona, y para la gente que practica el montañismo. Nosotros por eso conocíamos estos lugares. Habíamos identificado que había una cabaña ahí. La cabaña tiene el nombre de la herencia del abuelo. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos esta semana, la primera semana de mayo, porque vimos el jueves 11 de mayo, nos despertamos, monitoreamos el volcán y vimos que había hecho una erupción importante. Algo en nuestro corazón nos decía que teníamos que estar ahí, y sin pensarlo mucho planeamos el viaje, hicimos maletas, contactamos a esta cabaña, nos confirmaron que efectivamente tenían el servicio de hospedaje y bueno, el costo también era bastante accesible. Entonces nosotros llegamos a este lugar también de manera muy afortunada, porque nosotros en ese tiempo no teníamos vehículo y bueno, teníamos que llegar de manera en transporte público por nuestros medios, y así lo hicimos. También investigamos que había un transporte, una combi, una vagoneta, una van. Es que no sé si en Argentina, bueno, tengan este tipo de vehículos, pero bueno, son transportes pequeñitos, camionetas que les caben 12, 14 pasajeros. Y bueno, nosotros tomamos una de esos transportes y llegamos a esta cabaña. Teníamos ya la reservación previa. Habíamos observado que estaba en una zona privilegiada, en medio del bosque y con una vista muy importante hacia el volcán Popocatépetl. Entonces, bueno, nosotros llegamos con nuestro equipo, obviamente conversamos con los pobladores de ahí, con los dueños de la cabaña, les dijimos que éramos fotógrafos, cuál era nuestra intención de estar ahí. Fueron muy receptivos, muy amables. Hasta la fecha nosotros tenemos una comunicación muy estrecha y muy cotidiana con ellos, porque se ha vuelto un lugar en el que nosotros estamos yendo constantemente. Incluso hemos dado algún taller de fotografía en este lugar. Pero bueno, retomando esta parte de cómo llegamos a este sitio, la verdad nos encantó el lugar. Sabíamos que era el lugar idóneo, porque nosotros teníamos que tener ciertos requisitos, como el volcán muy cerca, no desplazarnos demasiado, tener alimentación, seguridad, etcétera, y este lugar cumplía con todos estos requisitos. Hay otros lugares en esa zona que a lo mejor eran pues también idóneos de alguna manera, pero no era tan propicio porque no hay lugares cerca. Hay que considerar que estos lugares, como es un área natural, puede haber alguna cabaña, pero muy distante una de otra, y obviamente también esta parte de tener qué comer y demás, pues es algo fundamental. Entonces nosotros llegamos con esta parte de tener la garantía y la certeza de que íbamos a poder estar ahí de manera muy tranquila, solamente ocupándonos de lo que son las fotografías, de observar el volcán y de dedicarnos exclusivamente a fotografiarlo. Así estuvimos 3 noches. Desde el principio empezamos a notar que había un tipo de actividad anómala muy importante. Pudimos ver diversos objetos voladores que estaban permanentemente en esa zona. Nosotros habíamos visto también esta actividad anómala de objetos que salen
y entran al cráter del volcán Popocatépetl, que son muy pequeñitos, que son circulares y que parecen estrellas, pero que se internan al volcán y que eventualmente también salen o que pasan por encima del volcán y tienen ahí movimientos anómalos. Algunos son de manera vertical incluso, a veces es más de un objeto, a veces interactúan. Todo esto lo habíamos observado. Nosotros previamente, tanto Adriana como yo, habíamos tenido en otro tiempo experiencias de este tipo, habíamos visto objetos voladores no identificados. En el caso de Adriana sí tiene documentado todo esto. En mi caso no todos, pero sí un par de eventos también los habíamos documentado, pero este que les vamos a narrar ha sido el más importante de todos, y sobre todo por el lugar. Bueno, entonces después de la primera noche supimos que había algo diferente, que había esta presencia que habíamos visto muchas veces en las videocámaras, en el monitoreo de las webcams ahí, pero que no habíamos visto con nuestros ojos, y para nosotros fue muy sorprendente. La primera noche el volcán no hizo erupción, no nos desanimó porque habíamos visto algo de incandescencia. También el lugar como tal pues era bastante bonito para estar, muy cómodo, estar también en este contacto con la naturaleza, con el volcán que también expulsaba fumarolas constantemente. Era pues también un deleite para nosotros como fotógrafos de poder conseguir imágenes muy bellas. No es lo mismo ver el volcán eventualmente cuando pasas y a lo mejor tienes la fortuna de ver una exhalación, a estar ahí más de un día, 2 días, que puedes notar los diferentes tipos de facetas que tiene el volcán en los diferentes horarios, en la actividad, cómo se ve por la mañana, por la tarde, por la noche. Es realmente una fascinación para cualquier persona que le guste la naturaleza, que le gusten los paisajes, pues es un deleite, y para nosotros mucho más como fotógrafos que pudimos estar ahí. La primera noche, como te comento, no pudimos hacer estas fotos tan impresionantes que nosotros queríamos. Nosotros básicamente nos habíamos inspirado en un fotógrafo llamado Sergio Tapiro, mexicano también, que tuvo la fortuna de captar al volcán de fuego en Colima, hacer erupción, una erupción muy importante, y en esta fotografía que él capta logra tanto las exhalaciones de toda la incandescencia, el vapor, los gases tóxicos y demás, y al mismo tiempo capta un rayo volcánico de manera muy afortunada, de manera muy importante. Él mete esta imagen a algunos concursos de fotografía a nivel internacional, y por fortuna para él gana básicamente todos los concursos importantes ese año. Los ganó. No recuerdo si fue en el 2014, por ahí, no tengo muy bien la fecha ahora en mente, pero bueno, era una foto muy inspiradora, era una foto que para nosotros como fotógrafos de naturaleza era un guía, ¿no? Entonces nosotros queríamos una foto inspirada en esa, no idéntica obviamente, pero nosotros teníamos esta inspiración y bueno, esta confianza de poderlo conseguir. Entonces bueno, pensando mucho en esta imagen, sabíamos que básicamente los horarios en los que nosotros teníamos que estar al pendiente del volcán era por la noche, pero también el estar al pendiente del volcán en la noche implica cosas como el frío extremo que ahí hay. Para darles contexto, en esta zona se encuentra a aproximadamente 3.800 metros sobre el nivel del mar, que ya es bastante alto, que también ya ahí el frío es congelante, a pesar de que la época de mayo no es la más fría en esta zona de México. Sí es bastante húmeda y también es con cuestiones climatológicas muy cambiantes, porque obviamente hay mucha nubosidad y demás. Entonces el frío que se sentía en la noche era congelante, era muy fuerte. Nosotros habíamos sentido también frío extremo porque hemos subido hasta la cumbre de estos volcanes, hemos estado
con nieve, hemos dormido a menos de 10 grados de temperatura, 14, por ahí 15 grados, menos 15 grados hemos dormido, hemos acampado, pero no es lo mismo estar dentro de un bajo sleeping o abrigado propiamente para esto, resguardado en una tienda de campaña, a estar a la intemperie y obviamente sí con una chamarra importante, abrigado bien con capas y demás, pero sin movimiento, pues obviamente esto pues resulta complicado. La segunda noche estuvimos ahí observando también el volcán. Empezaron a presentarse algunas situaciones técnicas, como que se empañaba la lente, como que se acababa la pila y teníamos que tener un periodo ahí de reposo para poder cargar la batería de la cámara. No traíamos 2 baterías, ahí solamente traíamos una, y al volver a poner la batería de la cámara, pues teníamos que volver a ajustar el tripié, hacer los ajustes manuales de enfoque, poner los parámetros, etcétera. Entonces fue este proceso de aprendizaje que nosotros teníamos ahí también complejo para estar ahí. La segunda noche, en una de estas partes donde vamos a cargar la cámara, el volcán hace una erupción bien importante, muy grande, que logra ver uno de los señores que atendían la cabaña, que no podía dormir, se salió a fumar un cigarro y él pudo ver esta erupción hermosa que nosotros no tuvimos oportunidad de verla, solamente la escuchamos, salimos corriendo y solo pudimos ver cómo todos estos fragmentos de incandescentes bajaban por la ladera del volcán como una avalancha. Se escuchaba tremendo cómo caía todo esto, cómo caían los fragmentos también de la fumarola, pero no pudimos ver esta erupción que también aventó un rayo volcánico hermoso, que hubiera sido también extraordinario poderlo captar con nuestra lente, pero no pudimos. Pero fue parte también de este proceso de conocimiento. Hasta la tercera noche que nosotros estamos ahí intentando, nosotros teníamos previsto estar un par de noches y regresarnos a la Ciudad de México. Nos decidimos quedar ahí para captar esto. Nosotros sabíamos que estábamos en un momento importante porque el volcán estaba intensificando su actividad. Y bueno, esa tercera noche prácticamente nos regaló 3 o 4 erupciones importantes que pudimos captar, quizás no como hubiéramos querido porque teníamos un poco cubierto el volcán, pero bueno, habíamos conocido ese día, ese domingo, a un señor que es dueño de unos terrenos ahí, el señor Florencio Popocatl, que curiosamente también su apellido tiene que ver con el volcán. Nos llevó a una zona que es una especie de mirador en medio del bosque. Esos terrenos son de él y nos había mostrado un lugar hermoso y descubierto para ver el volcán, algo que nosotros necesitábamos porque ahí en la cabaña teníamos un poco cubierto. Te mando también estas fotos de las erupciones que vimos esa noche, esa tercera noche, entre el 14 y el 15 de mayo. Y bueno, ahí estaba un poco tapado. Nosotros vimos 3 erupciones por la noche. Aproximadamente a las 4 de la mañana decidimos movernos de ubicación. Con Adriana lo platico. Estamos ahí viendo qué es lo que queríamos, que sabíamos que venía algo importante, sabíamos que muchas de las erupciones se daban por ahí de las 5 de la mañana y decidimos movernos a este lugar, a este mirador, caminar aproximadamente 15 minutos en la noche, cosa que para nosotros son caminatas muy pequeñas, muy cortas, considerando lo que hacemos normalmente en montañismo, que caminamos de noche durante horas. Entonces 15 minutos, 20 minutos era prácticamente nada. Llegamos a este sitio, ubicamos el tripié, empezamos a acomodar, a hacer los ajustes de parámetros y demás. Estamos observando el volcán Popocatépetl y de pronto en el horizonte empezamos a ver algunos objetos ahí anómalos, un par de objetos. Me dice Adriana, mira este objeto, lo veo y veo que sí es como una estrellita, pero que tenía movimiento, iba bajando de manera vertical
y posteriormente una otra luz subió. De verdad estábamos impactados y estábamos con los sentidos muy agudizados. Posteriormente veo como un objeto volador que parecía una estrella, pero con movimiento un poco más brilloso, como aparece en el horizonte y empieza a sobrevolar, a desplazarse de manera horizontal. Digo sobrevolar porque se entiende que es algo como un avión. Se empieza a mover, nos quedamos, Adriana y yo, como bastante impactados, sorprendidos. Saco el teléfono y veo que lo puedo grabar. En otras ocasiones habíamos intentado grabarlo con el teléfono, pero no lo habíamos conseguido. En este caso observamos cómo empieza a desplazarse lentamente y yo voy siguiendo el objeto con el teléfono, lo voy siguiendo, le hago zoom y veo que es como un orbe, como un círculo, pero que tenía como que parpadeaba y cambiaba de color, era como amarillo, naranja, se tornaba azul, rojo, de diferentes colores. Me sorprendo demasiado. De hecho, no narro nada. Yo suelo tener mucho en los videos de narrar, ahí lo pueden ver en el YouTube. Soy muy narrativo, pero en este caso me quedé sin palabras porque estaba también muy impactado. Entonces no quería decir una barbaridad y bueno, sobre todo disfrutando el momento. En eso veo cómo va pasando, yo estoy perdido un poco con el objeto, muy concentrado en el objeto, y en eso Adriana me dice: Charlie, toma foto. Entonces yo estaba como estorbándole un poco a Adriana para que se acercara a la cámara. Como sea, ella incluso se ve como en el movimiento que me empuja un poco, se acerca a la cámara y obtura. Y en ese momento, cuando me dice toma foto, se ve como el volcán hace erupción. Yo no tenía la toma abierta, entonces yo estaba siguiendo al objeto. En eso me pierdo un poco del enfoque, abro el enfoque y vuelvo a ajustar. Yo el teléfono no lo tenía en modo manual, lo tenía en modo automático. Cuando empecé a grabar el objeto ni siquiera me dio tiempo de ponerle modo manual. Entonces se ve un poco de ruido visual y demás, pero se alcanza a ver la erupción del volcán, incluso se escucha el sonido y ahí en la misma toma se ve todavía al objeto cómo está en la parte superior izquierda de la pantalla, pero se está desplazando ahora hacia abajo. Primero pasó de manera horizontal y después pasa como en diagonal hacia abajo. Tiramos 3 fotografías, más bien Adriana obtura 3 veces y eso se escucha incluso en la grabación. Se alcanza a ver incluso también un rayo volcánico cómo sale. Y bueno, ya posteriormente el objeto desaparece, se va como menguando. Yo como abrí mucho la toma ya no se alcanza a ver y también se perdió un poco como la erupción, pero quedó registrado en video y posteriormente en las fotografías que quedaron espectaculares. De verdad es que para nosotros es increíble esta maravilla. Se ve prácticamente la erupción volcánica, como los fragmentos van teniendo un recorrido, son exposiciones de 25 segundos. Tú, que eres un experto también en esto de las imágenes, sabes que para hacer fotografías de larga exposición en la noche de un volcán y tal, pues tienen que ser de más de 20 segundos. En este caso nuestras fotos elegimos que fueran a 25 segundos y se ve prácticamente en la primera foto, se ve los fragmentos como caen por las laderas del volcán, se ve hermoso, se ve el volcán blanco porque hay nieve, se ve nevado el volcán, y en la parte superior izquierda se ve el recorrido que tuvo este objeto que nosotros videograbamos. Se ve como una línea blanca ahí en la imagen, y en la siguiente imagen, en la siguiente toma, también se alcanza a ver entre imagen e imagen, pues obturamos, nos tardamos unos par de segundos para reaccionar, para escuchar al obturador.
Adri volvió a obturar, y en la siguiente imagen se ve también ese objeto como todavía en la parte ya inferior izquierda está saliendo prácticamente de nuestro cuadro, de nuestro encuadre de la fotografía, pero todavía se ve de manera increíble. Y bueno, la verdad es que nosotros nos quedamos muy satisfechos y muy sorprendidos por lo que habíamos observado, pero sobre todo ya cuando regresamos a la parte de la ciudad de Amecameca, cuando bajamos del volcán, que eso lo hicimos hasta el día martes, vemos que la cámara de videovigilancia del volcán Popocatépetl, justo en este horario, las 5:13 de la mañana, que es el horario que tienen los metadatos de nuestro video, vemos cómo también la cámara de Tlamacas había registrado como unos objetos, particularmente uno, entra al cráter del volcán Popocatépetl en plena erupción. Y es el mismo horario donde nosotros estábamos haciendo este video y estas fotografías, y para nosotros es algo increíble porque no solo grabamos el ovni, sino que lo pudimos fotografiar. Esta fotografía recientemente la imprimimos y se la regalamos al señor Jaime Maussan. No hemos tenido la oportunidad de contarle esta experiencia completa. Yo espero que también él se pueda acercar a nosotros, y con todo gusto están las imágenes vírgenes sin editar, el video también. El video no lo hemos editado, obviamente, yo lo subí a YouTube ahí con una explicación, pero vamos, está a la disposición de ustedes para que hagan la investigación que ustedes quieran hacer. Incluso estamos dispuestos a que nos hagan alguna cuestión estas de regresiones hipnóticas para corroborar que lo que nosotros decimos es lo que realmente sucedió, lo que realmente vivimos, porque de verdad es una experiencia increíble que nosotros, ya analizando la situación, siempre hemos tenido esta apertura para saber, para considerar que pues hay muchísimas cosas que nosotros hemos visto que no tienen explicación científica, pero que, bueno, con nuestro testimonio y con nuestras evidencias, pues puedan formar parte de este patrimonio de evidencias que existen alrededor del mundo, que últimamente se han agudizado, que últimamente son más frecuentes, que la gente tiene la fortuna de poderlo captar con sus teléfonos, con sus cámaras fotográficas, porque es un hecho que está sucediendo y que obviamente es algo que todavía no entendemos, que estamos esperando entender, pero estamos seguros de que algo grande viene, de que vamos prácticamente a tener ya un contacto con todos estos seres que han estado en la Tierra desde hace mucho tiempo, y que nosotros muchas veces, por dudar, por estar tan inmersos en un sistema que te obliga a pasar todo por un criterio de incredulidad y demás, que a veces es bueno, pero que cuando te conectas con la naturaleza y tienes otro tipo de experiencias, abres más la mente y sabes que esto existe. Nosotros no es la primera experiencia que tenemos algunas otras que también tienen evidencia y que con gusto las podemos platicar posteriormente. Una en San Luis Potosí, haciendo fotografías también de la luna, de un eclipse lunar. Pudimos también, ya al analizar las imágenes que teníamos, se ve un objeto, pero también físicamente hubo algo ahí importante que posteriormente nos gustaría platicar contigo. Otra en Amatlán, que es un lugar en Morelos que está muy cerca de Tepoztlán, Morelos, que también es de los lugares más enigmáticos que existen en México para esta observación. Y una más que tenemos, esa sin evidencia, pero que también vivimos en una parte que se llama Nanacamilpa, Tlaxcala, que es en el avistamiento de las luciérnagas, una especie de flashes nos iluminaron desde el cielo. Entonces, bueno, no ha sido la primera experiencia y nosotros estamos pues muy contentos de poderte compartir todo esto, y que a través de tu canal
pueda haber mayor investigación, mayor conversación y sobre todo esto, que podamos aportar a este fenómeno y a estas evidencias que siguen ocurriendo en México y en el mundo. Desde acá te mando un gran abrazo, Jorge. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindas de darte nuestro testimonio. Estamos a la orden. Si quieres hacer una videollamada, si quieres que tengamos mayor interacción, para nosotros sería un enorme privilegio poder hacerlo. Y también para platicar algunos temas muy importantes que están sucediendo con respecto a la ecología, al cuidado de la naturaleza. De verdad que es, creo que de las situaciones que tenemos el tiempo contado para poder hacer conciencia. Estamos en el punto cero en donde realmente los cambios climáticos en México y en el mundo están sucediendo y están viniendo de manera muy fuerte y nosotros tenemos que hacer algo desde acá, desde México, desde Argentina, desde donde sea. Tenemos que unirnos con la demás gente y hacer conciencia. Tenemos una enorme responsabilidad de generar un cambio positivo para que sigamos conservando este hermoso planeta único en el universo, que el universo que Dios, en lo que ustedes crean, nos dio. Te mando un gran abrazo, de parte de Adriana también un gran abrazo, y bueno, estamos a la orden. Gracias Juan Carlos, gracias Adriana, gracias a todos por haber llegado hasta aquí nuevamente. Espero que haya sido este episodio un buen episodio para reflexionar, para pensar. Sigo esperando más relatos en primera persona como este a mi WhatsApp, que es el más 54 911 60 45 41 50. Pueden seguirme en Instagram @Jorge Luis S oficial, en Twitter @Jorge Luis S-77, en TikTok, y por supuesto les pido que además de seguir el canal de La Huella OVNI, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple, en donde lo estén mirando, también los invito a acercarse, pasear y seguir también Desclasificado Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Ojalá haya servido el ir a las fuentes. Es mi recomendación, y el ir a las fuentes es no aceptar sino escuchar todo de primera mano, no aceptar la información masticada, poder sacar sus propias conclusiones, poder entender, poder construir cada uno su mirada de realidad, y así acercarnos tal vez algún día a esa anhelada verdad, que obviamente yo cuando digo no creo en verdades absolutas no es que les tenga miedo, no las quiera, es que simplemente creo que estamos muy lejos. Y es lo que digo siempre: en todos estos años de la historia de la humanidad, las preguntas se han sostenido, siguen estando ahí, las respuestas continúan cambiando. Tal vez algún día tengamos esa respuesta absoluta. Mientras tanto, mi cruzada es con las preguntas, no con las respuestas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Los espero la semana que viene. Ahora sí vamos a retomar a la velocidad de siempre. Los espero la semana que viene y gracias como siempre. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.